Bueno, se sabe que lo mínimo que va a bajar el CO2 o sea, lo mínimo a lo que va a llegar el CO2 es de 8 a 12 milímetros de mercurio, y esta compensación pues tiene una duración limitada porque se pueden fatigar después los músculos respiratorios. Ahora, en cuanto a la alcalosis metabólica, por cada miliequivalente de bicarbonato que aumenta, el CO2 va a aumentar 0.7 milímetros de mercurio. Otra manera, les digo, más fácil de calcularlo es sumarle al bicarbonato 10. Y en teoría, el máximo de CO2 que podríamos tener es de 55, pero pues sí hay casos en donde los pacientes tienen más nivel de CO2. Ahora, para los trastornos respiratorios hay que entender que existe una compensación aguda y una compensación crónica. Entonces, la compensación aguda empieza de 5 a 10 minutos, y cuando hay un aumento de la presión de CO2 drástico, los protones se unen a la hemoglobina y otros buffers para generar este bicarbonato. Y al revés, ¿no? Cuando hay una disminución drástica del CO2, estos protones son liberados por la hemoglobina y también por otros buffers. Ahora, para la compensación crónica, esta empieza de 3 a 5 días, y esta pues ya es la que hace el riñón, ¿no? Que sí toma un poco más de tiempo. Entonces, para una acidosis respiratoria crónica, hay excreción renal de ácidos y reabsorción de bicarbonato. Y en una alcalosis respiratoria crónica, esta excreción y reabsorción de bicarbonato disminuye. Entonces, la compensación de una acidosis respiratoria, cuando es aguda, sabemos que por cada aumento en el CO2 de 10, el bicarbonato va a subir 1 miliequivalente. Y para cuando es crónica, el bicarbonato sube de 3.5 a 4 miliequivalentes por cada aumento de 10 en el CO2 también. Y en cuanto a la alcalosis respiratoria, cuando es aguda, el bicarbonato baja de 2 miliequivalentes por cada disminución de 10 en la CO2. Y cuando es crónica, el bicarbonato baja de 4.5 miliequivalentes, de 4 a 5, perdón, miliequivalentes por cada disminución de 10 en el CO2. Esto es, como les digo, es un poquito pues, de memoria, entonces no hay tanta manera de hacerlo tan dinámico, pero ahorita vamos a tratar de memorizarlo un poquito mejor. ¿Cuándo sospechar un trastorno mixto? Cuando la compensación es mayor o menor a la prevista. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un CO2 demasiado bajo, puedo pensar que hay una alcalosis respiratoria primaria concomitante. Al revés, si el CO2 está demasiado elevado, puede haber una acidosis respiratoria agregada. Cuando el bicarbonato está demasiado bajo, puede haber una acidosis metabólica primaria concomitante. Y cuando está demasiado alto, pues una alcalosis metabólica agregada, ¿no? Ahora, si yo tengo un trastorno ácido-base que llega a un pH normal, o tengo una gasometría simplemente con un pH normal, pero el CO2 está muy aumentado y el bicarbonato también, puedo pensar que tengo una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Ahora, al revés, bajos, pues exactamente lo contrario, una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica. Ahora, si tengo el CO2 normal y el bicarbonato también normal, pero tengo una elevación del anion gap, que ahorita vamos a ver, entonces podemos pensar que tenemos una acidosis metabólica con anion gap más una alcalosis metabólica. Y ahora, si está todo normal, pues o no hay ningún trastorno, o puede haber una acidosis metabólica sin anion gap más una alcalosis metabólica. Entonces, para abordar un paciente que tiene un trastorno ácido-base, existe primero que nada el abordaje fisiológico. Este abordaje pues, es el más comúnmente utilizado y se basa en una serie de 4 a 5 pasos, ¿no? que se debe realizar de manera sistemática y que es un método preciso para identificar los trastornos ácido-base y mediante esto poder guiar el tratamiento adecuado para el paciente. Entonces, el primer paso, que es un poquito opcional, pero está descrito, es confirmar la validez interna de tu prueba.
Si recordamos, la validez interna es el grado de confianza que yo tengo de que una relación causa-efecto que estoy midiendo es pues, confiable y que no está influida por otros factores. ¿Ok? Entonces, para ver la validez interna de nuestra gasometría, pues primero que nada hay que tomar la gasometría más una química sanguínea, ¿no? Y esto nos va a permitir conocer el pH y calcular la concentración de hidrogeniones esperada. ¿Esto cómo lo hacemos? Con esta ecuación que se llama Henderson-Hasselbalch modificada. Entonces, la concentración de hidrogeniones es igual a 24 multiplicada por CO2 entre el bicarbonato. Entonces, según lo que nos dé esta concentración, para un pH dado, yo tengo que tener una concentración que sea equivalente, bueno, que sea, pues sí, equivalente o lo que se tiene que tener en base a ese pH. Otra manera de hacerlo es comparar el bicarbonato sérico y el bicarbonato calculado mediante la gasometría. Y si son similares, pues también podemos decir que nuestra prueba tiene validez interna. Bueno, como les decía, este paso, pues digo, no se hace mucho, pero está descrito y es importante tenerlo en mente, ¿no? Para saber que la gasometría que estamos, que la gasometría que estamos utilizando está bien, o sea, es la adecuada. En segundo lugar, hay que identificar el trastorno primario. Entonces, bueno, pues la acidosis, como ya sabemos, un pH menos de 7.40 para que sea más fácil. Y cuando es metabólica, pues tener en cuenta que todo va para abajo, ¿no? O sea, el pH, el bicarbonato y el CO2. Y cuando es respiratoria, hay una disminución del pH, un aumento del CO2 y un aumento del bicarbonato. Ahora, cuando tenemos una alcalosis, el pH va a estar arriba de 7.40 y cuando es metabólica, lo mismo, todo va para arriba. El pH, bicarbonato y CO2. Y cuando es respiratoria, tenemos un aumento en el pH y a la inversa, una disminución del CO2 y una disminución del bicarbonato. El paso 3 en este abordaje fisiológico es verificar la compensación con todos esos números medio aburridos que les di. Y hay que tomar en cuenta siempre que difícilmente se va a llegar a un pH normal, ¿no? Y si la respuesta no es apropiada, como ya les había dicho, hay que sospechar un trastorno mixto. Entonces, esta tablita se las quise poner porque así nos la ponía nuestro director, o sea, el director de mi carrera, que es nefrólogo, y se me hacía muy fácil a mí aprendérmela. Entonces, por ejemplo, aquí solo tienen que estar, o sea, seguros de que la están poniendo bien para poderse acordar. Entonces, por ejemplo, pones acidosis, ¿no? Y la divides en respiratoria y metabólica. Y lo mismo en la alcalosis, respiratoria y metabólica. Y después pones lo que está alterado, ¿no? Que en caso de la respiratoria, pues sería el CO2, en la metabólica el bicarbonato y lo mismo aquí abajo. Y en esta parte de la gráfica, hasta el lado derecho, ya pones la compensación, ¿no? Que aquí sería en la acidosis respiratoria, pues compensa el riñón con el bicarbonato, en la metabólica el pulmón con el CO2 y así también en la alcalosis. Entonces aquí está muy fácil porque esta columna o sea, del trastorno primario pones nada más si es aguda o crónica la acidosis respiratoria y pones 10, 10, 1 y en la parte de la derecha se lo prenden, como me decían a mí, como un número de teléfono, ¿no? 1, 3.5, 1.2, 2, 4, 0.7. Entonces, digo, no sé si les resulte fácil, pero si les resulta, pues este es un buen método. Bueno, pasando al paso 4 del abordaje fisiológico, si se trata de una acidosis metabólica, siempre hay que calcular el anion gap y si este está elevado, después el osmolar gap. Entonces, el anion gap, si recuerdan, es los cationes no medidos menos los aniones no medidos. Los cationes no medidos pues están representados por el principal catión, que es el sodio, y los aniones no medidos por el cloro y el bicarbonato. Ahora, hay que saber también que la albúmina es el principal anión no medido, entonces el anion gap tiene que estar corregido por la albúmina. Entonces, por cada gramo que baja la albúmina abajo de 4, sube 2.5 miliequivalentes el anion gap, entonces se corrige multiplicando la albúmina por 2.5.
El rango normal es de 10 a 12 miliequivalentes por litro, ¿ok? ¿Y para qué nos sirve el anion gap? Pues si está aumentado, sabemos que hay un aumento en los aniones no medidos, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, ácidos orgánicos, sulfatos, fosfatos. Y si está disminuido, vamos a saber que hay una disminución de la albúmina o un aumento en cationes no medidos como el calcio, magnesio, litio, bromo, yoduro, inmunoglobulinas. Entonces, básicamente el anion gap para lo que sirve es para conocer o guiarnos sobre la causa de la acidosis metabólica. Ahora, casi todas las acidosis metabólicas tienen un anion gap elevado, excepto la diarrea y la acidosis tubular renal. Eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Pero aquí también hay una mnemotecnia en inglés que es muy buena como para acordarse de las causas de acidosis metabólica con anion gap elevado, que es esta que es MOD Piles, aquí en el cuadrito verde, y pues ahí están todas las causas. Ahora, si el anion gap está aumentado, lo que sigue es calcular el osmolar gap. El osmolar gap se calcula restando a la osmolaridad medida la osmolaridad calculada. La osmolaridad calculada pues es con esa fórmula de 2 por sodio más glucosa sobre 18 más BUN sobre 2.8, ¿no? Entonces, si el osmolar gap está aumentado, lo que nos indica es que hay un osmol en la sangre que no estamos midiendo y que está elevado. Entonces, lo normal es que sea menor a 10, pero si es mayor a 10, como ya les dije, indica prácticamente ingestión, ¿no? Ingestión de etanol, etilenglicol, metanol, isopropiletanol o propilenglicol. Entonces, esto es importante también porque si yo tengo un paciente con anion gap elevado y un osmolar gap elevado también, pues probablemente tenga que ir a descartar ingestión, ¿no? De etanol o de lo que sea. El paso 5 y el último del abordaje fisiológico es calcular el delta-delta. Entonces, el delta-delta nos sirve para evaluar si hay un trastorno ácido básico metabólico añadido a nuestro trastorno primario. Entonces, el delta-delta se calcula con esta relación, ¿no? Es la brecha aniónica calculada menos la brecha aniónica esperada. La brecha aniónica esperada es simplemente corregida por la albúmina, o sea, 2.5 por albúmina, ¿no? Y esto dividido entre el bicarbonato esperado, que es el normal, menos el calculado, que pues, es el medido, ¿no? Entonces, tenemos que un delta-delta de 1 a 2 nos indica que es una acidosis metabólica pura con anion gap. Luego, el delta-delta menor a 1 nos dice que hay una acidosis metabólica con anion gap más otra acidosis metabólica. Y un delta-delta mayor a 2 nos dice que hay una acidosis metabólica con anion gap más una alcalosis metabólica. Y se me hizo importante también comentar este abordaje que es por exceso de base, porque en muchas gasometrías aparece el exceso de base. Entonces, ¿qué es el exceso de base? Pues básicamente es la cantidad de ácido fuerte que yo le tengo que agregar a 1 litro de sangre para regresarla a condiciones normales, que condiciones normales prácticamente significa una CO2 de 40, un CO2 de 40. Entonces, como han escuchado exceso de base, seguramente también han escuchado déficit de base. El déficit de base es prácticamente lo mismo, pero a la inversa, o sea, es con otro signo. Acidosis metabólica y que tiene un déficit de base de 6, el exceso de base va a ser de menos 6, o sea, básicamente es cambiarle el signo. Y lo normal es que el exceso de base vaya de menos 2 a 2 miliosmoles por litro. Y es importante este abordaje también porque hay diversos estudios y más recientemente una revisión sistemática de todos los estudios que hay que nos indican que el exceso de base es un factor pronóstico en el trauma, ¿no? O sea, principalmente en pacientes con trauma, pues. O sea, se ha visto una correlación entre el exceso de base y la mortalidad y en pacientes con choque, pues correlacionado con las complicaciones del choque. Entonces, esto también es básicamente pura memoria. Entonces, por ejemplo, aquí viene como la condición, ¿no? Hasta el lado izquierdo de la tablita viene la condición. Entonces, por ejemplo, si tomamos, no sé, una acidosis respiratoria crónica, esta condición es que el pH está disminuido
el CO2 está incrementado y el exceso de base está disminuido también. Entonces, para calcular como o sea, la respuesta secundaria en base al exceso de base, esta sería la fórmula, sería 0.4 por el CO2 menos 40. Ahorita vamos a ver un caso clínico pues para ilustrar todo esto mejor, pero estas compensaciones pues son importantes para utilizar este abordaje de exceso de base en una gasometría. Por último, ya solamente quise hablar un poquito del papel de la gasometría venosa. Como ya les expliqué antes, esto tiene un papel importante sobre todo en los pacientes que están en UCI, que pues la mayoría ya puede tener a lo mejor un catéter venoso central y pues a veces resulta mucho más fácil tomar la muestra de sangre de ahí que directo en una gasometría arterial, ¿no? Entonces, muchas veces pues sí se puede utilizar una gasometría venosa para evaluar el estado ácido-base de un paciente, pero siempre hay que tomar en cuenta que los resultados pueden ser erróneos cuando el paciente está en hipotensión, en shock o tiene trastornos ácido-básicos severos, ¿no? También se ha descrito que la gasometría venosa pues, puede utilizarse como un tamizaje de acidosis e hipercapnia, aunque con mucho menos sensibilidad para la hipercapnia, pero bueno, también se puede utilizar para eso. Y hay que solo sí tomar en cuenta siempre y recordar que si la vamos a utilizar para evaluar el estado ácido base de un paciente, hay que estar correlacionando periódicamente con muestras arteriales para ver que sí estemos en lo correcto, ¿no? Y bueno, ya al final vamos a ver un par de casos clínicos nada más, como para ilustrar todo este rollo que acabo de dar. Entonces, el primer caso es una mujer de 54 años con historia de alcoholismo admitida por alteraciones en el estado mental. Y estos son sus laboratorios, ¿no? Y su gasometría. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el abordaje fisiológico, si se quieren saltar este paso, pues se lo saltarán, pero si no, pues ya sabemos, ¿no? Calcular la concentración de hidrogeniones. Entonces, acuérdense que la fórmula era 24 por CO2 entre bicarbonato, ¿ok? Y si hacemos esto, nos da 72. Entonces, significaría que tenemos una concentración de hidrogeniones de 72 en este paciente, ¿no? Una concentración esperada. Entonces, cuando tomamos esta tablita, vemos que para su pH de 7.12, que estaría entre este 7.10 y 7.15, pues el 72 nos dice que sí hay validez interna, ¿no? O sea, es la concentración de hidrogeniones que esperaríamos en ese paciente. En segundo lugar, pues identificar el trastorno ácido básico primario y sabemos que tiene una acidosis metabólica. ¿Por qué? Pues porque el pH está bajo de 7.4, el bicarbonato está muy bajo y el CO2 pues compensa bajando también. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver el grado de compensación de esta acidosis y si nos acordamos les dije que la fórmula de Winter era la más utilizada y esta se calculaba así como se ve aquí, el 1.5 por bicarbonato, y a esto le sumamos 8 más menos 2. Entonces aquí nos daría de 12 a 16. Entonces si nos regresamos a ver cuánto tiene de CO2, tiene 12. Entonces esta paciente está perfectamente compensada. En cuarto lugar, como estamos hablando de una acidosis metabólica, pues vamos a calcular el anion gap, ¿no? Y entonces el anion gap, acuérdense que era el sodio, que es 136, menos el cloro, que es de 98. Como ya les había dicho, el valor normal es alrededor de 10, entonces aquí sabemos que tiene un anion gap aumentado. Y por eso vamos a calcular el osmolar gap también. Mariana, perdón que te interrumpa un segundito. Se fue la luz en el hospital, entonces tus compañeros que están tomando la clase probablemente tengan ahí un tema para reconectarse. Ajá. Déjame ver si hay alguien conectado ahí de los que están en el aula, en la oficina. Sí, sí. Para que no se pierda el seguimiento. Ok, me espero. Pregúntales, Mariana, si ya Aquí la les luz. pregunto. Si ya se pudieron conectar. ¿Ya? Ya, listo. Ok. Dale. Perfecto. Bueno, sigo.
Me queda entonces que como el anion gap está aumentado, vamos a tener que calcular el osmolar gap. Este osmolar gap, si se acuerdan, se calcula con la osmolaridad que medimos menos la osmolaridad calculada. Y nosotros aquí, con estos datos, pues la calculamos en 295 y nos da un osmolar gap de 23. Entonces, si recuerdan esto, esto puede indicar que hay un osmol elevado en sangre que no estamos midiendo, o sea, ingestión, ¿no? Y bueno, eso sería pues lo que habría que descartar en esta paciente, ¿no? Que no estuviera intoxicada por algo. Y por último, como es una acidosis metabólica con anion gap, vamos a calcular el delta-delta, que si se acuerdan pues aquí sería 34 menos 10, que sería la brecha aniónica calculada, menos la esperada, que sería 2.5 por albúmina, entre 24, que es el bicarbonato normal, menos el bicarbonato que medimos. Y esto nos da 1.2, lo que significaría que está en una acidosis metabólica pura. Esto le quería decir que nos puede servir un poquito, por ejemplo, para, no sé, la intoxicación por salicilatos, pues tiene un trastorno ácido básico mixto. Entonces, en esta paciente que estamos sospechando ingestión por algo y sobre todo por sus manifestaciones clínicas como las alteraciones en el estado mental, podríamos ya de entrada más o menos descartar una intoxicación por salicilatos, ¿no? Entonces, también para esto nos sirve este tipo de, el delta-delta. Y ahora vamos a ver un caso muy breve en cuanto al abordaje de exceso de base. Entonces, tenemos un paciente masculino de 86 años. Ay, perdón, es que... que están esperando a que se prenda el cañón. No sé si me espero o... No, pues no se va a prender porque es la planta. Sí, es la planta. Bueno. Entonces, para los que siguen viendo, pues sigo diciendo. No, Ay, como que escuché, pero ya no. Bueno, continúo con este caso de abordaje por exceso de base. Doc, es que lo escucho, pero como que se traba. ¿Cómo se llama? Yo creo que sí vale la pena continuar y de todos modos, se está grabando la sesión. Ok, perfecto. Y ya, en verdad mucho, porque luego entramos muy, muy tarde al área. Ok, perfecto. Entonces ya, esto es la última diapositiva. Continúo con un caso clínico de un abordaje con exceso de base. Tenemos un hombre de 86 años admitido por falla respiratoria secundaria a un EBC. Y aquí están su gasometría. Entonces, primero que nada, vamos a tener que identificar el trastorno ácido básico primario, que en este caso es una acidosis respiratoria crónica. ¿Por qué? Porque pues está disminuido el pH, está aumentado el CO2 y al riñón ya le dio tiempo para compensar y entonces aumenta el bicarbonato, ¿no? Entonces, el exceso de base esperado con esas formulitas que les había dejado en la tablita, acuérdense que para una acidosis respiratoria crónica es 0.4 el CO2 menos 40 y esto nos da un exceso de base esperado de 18.4. Entonces, aunque es similar el exceso de base esperado con el exceso de base que nos dio la gasometría, como está un poquito más, el paciente pueda tener una acidosis metabólica concomitante, ¿no? Y pues gracias por su atención y esto es todo. Si alguien tiene alguna duda. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, yo sí Ok. lo escuché, doctor. Perfecto. Mariana, felicidades por tu presentación. Me encantó, la hiciste súper didáctica y bien, bien, bien entendible. Ay, La verdad es que yo no tendría nada más que agregar y pues nada, felicitarte porque fue una presentación estupenda. No sé si entre los demás médicos hay alguna duda, pregunta. Yo es algo más, digo, felicidades Mariana, la verdad es que es un tema bien complicado, o sea, bueno, y la verdad lo hiciste sí súper entendible. Nada más en cuanto, por ejemplo, ahorita en cuanto al COVID, que es algo que en lo personal me pasó ayer como en los pacientes. Sé que constantemente, sobre todo si están extubados, pues se les tienen que tomar gasometrías de control, ¿no? Uh-huh. Pero
es como en cuanto a técnica y en cuanto al tratamiento, ¿no? O sea, ¿por qué si sabemos que estos pacientes van a necesitar como constantemente gasometrías? La verdad es que sí, en este tiempo de COVID yo no he visto que, pues, que les pongan como, bueno, como un catéter, bueno, tipo como un catéter central o algo así para estar tomando las gasometrías constantemente, porque luego es bastante complicado, pues, tomarles arteriales. Ahí entraría lo que dice Mariana, ¿no? La gasometría venosa quizás, pero pues, ¿qué tan confiable es, sobre todo en un paciente que esté extubado recientemente? Pues, o sea, sí, un poco como les dije, o sea, la gasometría arterial, pues sí, digo, venosa sí tiene un uso bastante importante por esto que dices de que tienen catéteres, etcétera, pero pues sí realmente, o sea, sí hay una variabilidad importante en cuanto al pH y CO2 sobre todo, que hay que tomar en cuenta y que por eso pues se preferirán arteriales siempre. Y de todos modos, si tú decidieras tomarla venosa, hay que estar tomando seriadamente también las arteriales para ver que, o sea, para correlacionarlas y ver que sí es lo mismo. No sé si respondí tu duda o... Sí, 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 pues, sí. te doy un comentario extra. No podemos perder de vista Sí, que cuando estamos hablando de los pacientes con COVID hospitalizados, estamos hablando de un trastorno respiratorio primario. Entonces, se puede agregar lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, cualquier trastorno metabólico que tú me digas, pero el trastorno primario es respiratorio. Y desgraciadamente no vamos a tener manera de sustituir la presión parcial de oxígeno de ninguna otra forma. Tenemos las mediciones indirectas, como la saturación de oxígeno, medidas no invasivas como la SAFI, pero en algún momento vas a requerir la gasometría arterial. Muchas veces, y yo lo he visto en todo este año que llevamos viendo pacientes de COVID, desgraciadamente pues llega un momento en el que ya, pues sí, a la mala y totalmente mal, porque no es nada basado en la evidencia, sino más bien en la experiencia, y sabemos que eso es lo más bajo que pudiera tener de evidencia desde el punto de vista médico. Te vas dando cuenta a quién sí tomarle gasometría y a quién no, ¿no? Y te das cuenta por muchos factores, cuántos días lleva de que está hospitalizado, cuántos días lleva desde que empezó con COVID, está en la curva descendiente o está incrementando requerimientos de oxígeno, o ya va en curva descendiente, ya están disminuyendo sus requerimientos de oxígeno. Todo eso lo tomas en cuenta para tomar la decisión si vas a solicitarle una gasometría arterial o no a un paciente. Todos, absolutamente todos, deben de tener una gasometría a su ingreso. Tienes que tener un punto base para poder empezar y darle forma al caso. Pero en seguimiento ya depende más bien pues ahora sí que de tus conocimientos sobre la patología que estás tratando, y pues de la experiencia, que esa se va adquiriendo pues poco a poco, ¿no? Cuando ya ves un paciente pues, que está estable, que están disminuyendo sus requerimientos de oxígeno, etcétera, pues entonces, pues ya la verdad es que pues perfectamente puedes utilizar la saturación de oxígeno, la SAFI, como unos subrogados no precisos para saber cómo está la concentración de oxígeno arterial. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Sí, yo, Doc Francisco. Sí. Venga. Si, si en algún momento vamos a tener alguna clase, o sea, enfocada como a ventilación mecánica, y pues obviamente todos los controles son gasométricos, bueno, muchos. O sea, trastornos ácidos base en pacientes ventilados, y alguno de los doctores como tal pudiera, no sé, Sí, darnos alguna sí clase o tenemos ahora todo sí. esto programado. De vista tenemos un programa de 4 años. Ahora, podemos hacer pues alguna clase especial, alguna sesión especial, donde si es del interés de todos, hablar un poquito sobre ventilación mecánica. Incluso podríamos invitar al doctor Ambris, el neumólogo, o alguien más. Pero sí, eventualmente se va a tocar todos los temas. Nada más que, bueno, nos guiamos de acuerdo al programa de la universidad, en el cual van las clases seriadas, ¿no? Pero sí, eventualmente lo vemos, y si, insisto, si es del interés de todos, podemos programar una sesión sobre ventilación mecánica. Vale, gracias, doctor. ¿Algo más? ¿No?
bueno, pues si no hay nada más, nos vemos el día de mañana en la sesión, en la clase, y les comento, en el transcurso del día les mando un nuevo caso clínico y también, ¿cómo se llama? El próximo, ya en abril empezamos con sesiones clínicas y también con revisiones de artículos y también con el seminario de investigación que tenemos que llevar durante el R1, ¿sale? Entonces, para que se vayan preparando, ya les pasaré con tiempo los programas. Entonces, si no hay nada más o ningún otro comentario, pues nos despedimos. Gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta luego. Adiós.